Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos y a nuestros hermanos queridos de la Catedral del Pueblo. En esta oportunidad, saludar y desear felicidades a todos estos cumpleañeros de la semana pasada. En primer lugar tenemos a nuestro pastor José Silva, que ha sido de tanta bendición a tantas naciones y a cada uno de nosotros. Cumplió 93 años. Que Dios lo continúe fortaleciendo y dándole de su gracia y usándolo, porque necesitamos hombres como él para que sigan hablando la palabra de verdad. Amén. También a nuestra hermana Perlita Guerrero. Ella es una fiel colaboradora, al igual que Gerardo Montoya, que pertenece al grupo de oración y alabanza, que sirven al Señor. Sandra Iztacuy, que no está aquí con nosotros, pero que está en Houston, como también a nuestra hermana Hilda Escobar, que ella es fiel de nuestra iglesia. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Pedimos que Dios les bendiga ricamente y que sean prosperados en todo, que tengan salud, así como prospera su alma. Queremos también decirles que estamos haciendo arreglos en la iglesia porque se habían deteriorado muchas cosas por causa del techo que estaba muy mal, pero gracias a Dios ya pronto tendremos un techo nuevo y estamos haciendo algunos arreglos, pintura, remodelación, organización, y necesitamos voluntarios para estas cosas. Pueden llamar a nuestra secretaria, la hermana Doris Cedeño, que su número estará ahí en pantalla para que nos digan cuándo pudiera ser. Precisamente para el sábado necesitamos unos cuantos hermanos para pintar y hacer unas cuantas cosas, y entre semanas también los que tengan la oportunidad de hacerlo. Ahora pues adoremos al Señor con nuestros hermanos de adoración. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey,
Señor, eres Rey sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú tomes, Señor, a cada persona y les hagas ver quién tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendiciones, hermanos. En esta oportunidad el Señor puso en mi corazón que habláramos acerca de Cristo y la Biblia, la verdad absoluta e infalible. En estos tiempos de apostasía hay tanto engaño, tal como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él categóricamente lo primero que dijo: mirad que nadie os engañe. Y ahí continúa hablando. Y el apóstol Pablo también predice la apostasía y el engaño que iba a haber en este tiempo. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Sabemos que el engañador y padre de mentira es Satanás, que en estos últimos tiempos se ha levantado porque sabe que le queda poco tiempo y quiere verdaderamente engañar a la humanidad, porque todo el propósito de él es llevar las almas al infierno, porque él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y por esa razón hay que estar firmes en Cristo y su palabra, que es la verdad absoluta e infalible. En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús se le dirigió a los que habían creído en él y les dice: si permaneciereis en mi palabra, o sea, ser un discípulo era la prueba de la salvación. Los verdaderos discípulos de Cristo siguen obedeciendo la palabra, porque es ahí donde somos verdaderamente libres y podemos crecer y podemos entender aquellas cosas que todavía hay en nosotros que no están alineadas a Dios. Y dice: y la verdad os hará libre. Hay una verdad que librará a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios, la Biblia. Satanás intensificará su obra en este tiempo, en este mundo, a medida que se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Puesto que Satanás es mentiroso, debemos de resistirlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Claramente allí en el capítulo 6 de Efesios nos habla acerca de que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en regiones celestes. Y las armas de nuestras milicias no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y allí nos habla de ponernos la armadura de Dios y de usar las armas espirituales, y una de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, que son indispensables para podernos mantener firmes en la lucha espiritual que se está librando entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por esa razón tenemos que estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, guardarla en la mente y en el corazón, para que
podamos usarla en el momento preciso cuando seamos tentados o cuando vengan dificultades en nuestras vidas. Dios tiene una palabra que nosotros podemos pronunciar y creer en ella y confiar para que podamos salir victoriosos en todas las situaciones como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y queremos precisamente leerles en la tentación de Jesús, allí en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una escritura del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Satanás tentó a Jesús con el fin de intentar de apartarle de la voluntad perfecta de Dios. En cada tentación, Jesús se sometió a la autoridad de la palabra de Dios y no a los deseos de Satanás. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, de que también nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo y el apropiado empleo de la palabra de Dios, no puede el creyente vencer el pecado y la tentación. Tenemos que estar bien conscientes en esto. Muchas veces nos descuidamos de estudiar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, y cualquiera nos puede engañar, porque si no conoces la palabra de Dios, no puedes vivir la palabra del Señor, ni puedes compartir la palabra del Señor con otra persona. Dios y su palabra son infalibles y veraz y dignas de confianza. Infalible significa que no puede engañarse ni engañar, cierto y seguro. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios fue escrita para revelarnos a Dios, para guiarnos a una vida nueva, como dice allí en Romanos capítulo 12, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Él alumbra la conciencia para que nos demos cuenta de nuestros defectos, errores, pecados. Ella nos dice exactamente lo que somos y nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, para obedecerla y así crezcamos espiritualmente. En 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Podemos entender claramente
que la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer allí en 2 de Timoteo 3, la palabra de Dios es útil para enseñar, nos redarguye de pecado y de aquellas cosas que hay en nosotros que no es correcta, nos corrige, nos instruye en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la perfección no quiere decir que no fallemos, que no podemos fallar. Aquí habla acerca de crecimiento espiritual y madurez espiritual, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Así que entendemos claramente. Jesús dijo allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los creyentes debemos de aprender de los hermanos de Berea. Mire lo que dice allí en Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que ellos no solamente iban y escuchaban la palabra de Dios a través de los labios de Pablo y Silas, sino que cuando ellos llegaban a sus casas, ellos iban y escudriñaban la palabra para ver si era exactamente lo que ellos les hablaban acerca de la palabra. La palabra traducida escudriñar del griego anacrino significa examinar de arriba abajo, investigar con cuidado y exactitud. O sea que nosotros no podemos solamente estar contentos de ir y escuchar una palabra. Debemos llegar a la casa y examinar la verdad de todas las doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 vemos la manifestación del anticristo. Y podemos aprender también algo de que tenemos que amar la verdad. Dice, inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra amor en griego es una palabra muy rica, muy poderosa. Y nosotros debemos de amar apasionadamente a Cristo y la verdad. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Desde el comienzo de la creación, las relaciones de la humanidad con Dios ha sido descuido de la palabra y la verdad de Dios o su amor por ella. Es fundamental en los últimos días de esta época, que ya estamos en los últimos tiempos, solo se salvarán los que mediante la fe en Cristo y crean la verdad de Dios y rechacen toda nueva revelación o enseñanza que esté en conflicto a esa verdad. Mateo 24, 5, 11 y 24. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. A medida que se acerca los últimos días, abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte de los cristianos estarán en una condición de apostasía. Por eso es la
necesidad de que podamos estar bien relacionados con el Señor, con Cristo y su palabra, que es la verdad absoluta, es infalible. El Espíritu Santo nos dará la revelación de la palabra. Todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, profecías, deben juzgarse y legitimarse mediante la palabra y el mensaje de las Escrituras. La palabra de Dios no está sujeta a interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y también nos dice allí en la epístola de Pedro que muchos interpretarán las Escrituras a su manera para su propia perdición. O sea, que verificarán conforme a sus concupiscencias y adaptarán su pecado a favor de lo que dice la palabra de Dios y realmente se están engañando ellos mismos. Estamos advertidos de las consecuencias de añadirle o de quitarle la palabra de Dios. Y ahí en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice así, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está claro, no podemos añadirle ni quitarle, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 40, del 6 al 8, donde indica como la tierra, toda la gloria lograda por los hombres, cultura, filosofía, vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo quiero en esta oportunidad advertirte de que tengas en cuenta que si no conoces a Dios a través de su palabra y no conoces la palabra, fácilmente puedes ser engañado en este tiempo. Dice la Biblia que hasta los escogidos podían ser engañados. Porque en este tiempo, y especialmente a través de las redes sociales, de las comunicaciones, estamos oyendo tantos predicadores que no están predicando la verdad, la sana doctrina, están predicando palabras que solamente alegran las emociones, pero no están hablándole toda la verdad de Dios. Por eso Pablo dice que él tenía ese placer de que él había enseñado toda la palabra de Dios. No solo una parte, la motivación, las bendiciones, todo eso es parte de la vida cristiana. Pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar apegados al Señor Jesucristo y a su palabra, para que podamos verdaderamente poder ayudar a otros que necesitan conocer la verdad, amar la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y él mismo dijo allí en Juan 17, 17, cuando él oraba por los discípulos y por todos los que íbamos a creer a través de ellos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A medida que nosotros obedecemos la palabra de Dios, crecemos espiritualmente y vamos santificándonos y cada día más vamos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a darnos el ejemplo de vida, ya que los primeros hombres desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. El Señor envió al segundo Adán, Jesucristo, para que Él nos modelara la vida que Él desea que nosotros vivamos, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No podemos compararnos con otros, porque muchas veces dicen, no, yo soy mejor que aquel, o yo tengo, no. Nosotros debemos compararnos con la palabra de Dios, ahí está la palabra. Yo me recuerdo del hermano Pablo que él decía, yo muy a menudo voy a la palabra de Dios para revisarme y leo Romanos 8, Efesios 4,
Colosenses 3, y así pues puedo ver cómo está mi vida y si hay algo que no está bien, pues arreglarlo con el Señor. Y así tenemos que estar viviendo para poder agradar a nuestro Dios y estar preparados para su venida. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque sabemos, oh Dios, que tú nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para libertarnos del pecado, y nos dejaste tu palabra para que podamos, Señor, oh Dios, conocer tu voluntad y vivir de acuerdo a esa voluntad tuya que nos ayuda a crecer cada día más como tú. Te pedimos de una manera muy especial por cada vida que está escuchando en este momento, que tú pongas, Señor, oh Dios, hambre y sed de tu palabra, de buscarte a ti en oración, Señor, de poder vivir tu palabra y de agradarte en todo lo que hagamos. Pedimos de una manera especial, Señor, por todos los enfermos, que tú pongas tu mano santa y sanadora sobre ellos. Te pedimos por los médicos, las enfermeras, oh Dios, oramos por esta nación, por toda la situación que estamos enfrentando, Señor. Que tu Espíritu Santo sane los corazones, Señor, y puedan ser libres de todo resentimiento, amargura y odios, y pueda reinar la paz y la armonía. Te pedimos, Señor, que tú obres en el presidente, que le des la sabiduría, Señor, para gobernar, por el vicepresidente, su gabinete, gobernadores, alcaldes, comisionados por la Junta Escolar, Señor, por todas las escuelas, los niños, que tu mano poderosa sea obrando, Señor. Y sobre todo estamos clamando por un avivamiento, Señor, un despertamiento espiritual, empezando por la iglesia, Señor, y podamos, Señor, en esta hora ver un avivamiento poderoso y un derramamiento de tu Espíritu Santo antes del arrebatamiento de la iglesia. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queremos también pedirles que continúen orando sin cesar. Tenemos que estar orando por este país, por todos los países en general, por las situaciones que están enfrentando nuestros países de origen, y también por un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, y por las próximas elecciones. Y preparémonos para que podamos seguir llevando este Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.